Saludos a todos los seguidores de Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Roberto Mesén, editor de Rumbo Económico, y para hoy tenemos un tema pues muy actual y de mucha importancia. Como todos bien saben, con la llegada de la emergencia nacional al país, pues las empresas se vieron en la necesidad de implementar el teletrabajo de forma casi imprevista para desarrollar ciertas relaciones laborales. Este ha demostrado ser una manera efectiva de realizar las labores con la empresa y protegerse contra el coronavirus. Sin embargo, esta metodología de trabajo pues, puede ser un arma de doble filo. Hoy vamos a conversar con Vivian Rodríguez, abogada de IG Law, para que nos pueda explicar por qué el teletrabajo tiene pues, estas ventajas, pero también como algunas situaciones que puede pues, causar cierto efecto negativo en el trabajador. Perdón. Vivian, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted, bien por dicho. Muchísimas gracias, Vivian. Tal vez iniciamos hablando un poquito, comentando qué es el teletrabajo y cuál es la diferencia que tiene con otras metodologías de trabajo, por ejemplo, como el trabajo remoto. Bueno, en realidad es lo mismo. La normativa que regula el teletrabajo es la ley que regula el teletrabajo y el reglamento de la ley habla de 3 tipos de trabajo remoto. Va a estar cuando se hace en un telecentro, ¿verdad? Que es un espacio físico condicionado para que, bueno, con tecnologías y demás para que las personas puedan teletrabajar. También está el teletrabajo domiciliario, que es cuando una persona trabaja directamente desde su casa. Y por otro lado está el teletrabajo móvil, que es cuando alguna persona tiene que estarse, ¿verdad?, trasladando o estarse moviendo y tiene que elaborar de manera remota. Pero al fin y al cabo terminan siendo lo mismo, que es que la persona no va a estar directamente en el centro de trabajo desempeñando sus labores, sino que va a estar en otro lugar. Entonces, pues sí, esa es la modalidad que existe en Costa Rica. Ahora se está utilizando muchísimo y ha adquirido mucha importancia precisamente como usted indicaba, por el COVID, que ahora muchas personas quieren protegerse, quieren proteger la salud de sus trabajadores y crearon acuerdos de teletrabajo donde muchos en su mayoría lo que utilizan es el trabajo domiciliar, ¿verdad? Que es trabajar desde su casa. Perfecto. Tal vez en Costa Rica ya desde hace un par de meses antes de la crisis se hablaba de teletrabajo, de cómo implementarlo en las empresas. Sin embargo, todavía no se tenía claro. El gobierno había preparado una guía para la implementación del teletrabajo en las empresas. Sin embargo, habíamos llegado hasta allí. Me comentaba usted que no hay una regulación, una ley que pueda pues, establecer más los límites que tiene y toda la situación específica con esta metodología de trabajo. Las empresas ante esto, ¿considera usted que tal vez no estaban tan preparadas como para implementar el teletrabajo tan de golpe como sucedió en este momento? Bueno, en realidad la ley ya existía desde antes y el reglamento también, incluso también para el sector público. Lo que pasa es que muchas personas no tenían tanta confianza tal vez en el teletrabajo, tal vez en ciertas áreas, muchas empresas no habían aplicado el teletrabajo o quizás tenían un día teletrabajable a la semana, pero por esta situación, ¿verdad? Que nos sacó a todos, ¿verdad? Nuestra realidad, muchas empresas tuvieron que verse, ¿verdad? En la obligación de llegar y implementarlo para todo el mundo, ¿verdad? Y por tiempo completo. Más bien hasta ahorita muchas empresas están volviendo a los centros de trabajo, pero fueron 3 meses completamente de trabajo remoto, ¿verdad? Entonces, si bien existe una regulación, que es la ley, el reglamento, tal vez ahonda aspectos referentes como al acuerdo del teletrabajo y cómo se puede implementar, pero no tanto aspectos como el psicológico de un trabajo, de una persona que se encuentra trabajando desde su hogar y cómo puede eso llegar a influenciarle, ¿verdad?, en su vida privada. Ante esta situación es que ahorita está volviendo a adquirir importancia temas como lo que es la desconexión, ¿verdad?, que es lo que venimos a hablar ahorita, que es el derecho a la desconexión. ¿Qué es el derecho a la desconexión? Siguiendo el final de su respuesta anterior, porque es un concepto también, pues, realmente que no se escuchaba anteriormente, se escucha hasta ahora con la implementación ya de un teletrabajo, pues, más al 100%. ¿En qué consiste este derecho y por qué es importante que también las empresas y el mismo colaborador lo conozcan y lo implementen? Bueno, en realidad, como tal, es un derecho en otros países, en otras legislaciones, en Italia y en Francia se regula, pero aquí en Costa Rica pues no existe ninguna ley que hable de la desconexión.
Sin embargo, como le comentaba, ya ha adquirido cierta importancia o se ha estado discutiendo. En Latinoamérica existen algunos proyectos de ley, en Costa Rica no, todavía no, pero es un tema que precisamente porque ahora estamos teletrabajando al 100% en la mayoría de los lugares, es que ha adquirido tanta importancia, que es, bueno, con teletrabajo, ¿verdad? Va de la mano con toda la tecnología de la información, ¿verdad? Cómo utilizar sistemas para reuniones, sistemas para llamadas, sistemas para reportar el tiempo efectivamente elaborado, ¿verdad? Y son una serie de sistemas que nos han mantenido súper conectados y eso es buenísimo, pero al mismo tiempo tiene, ¿verdad? Después puede verse como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Que tenemos en el celular el correo del trabajo, tenemos un chat de WhatsApp con los compañeros de trabajo, tenemos, no sé, aplicaciones como Zoom, como Teams, y pues todas esas se prestan tal vez para que los trabajadores no las desconecten una vez finalizada la jornada de trabajo y pasa que terminada la jornada, qué sé yo, termina a las 5 de la tarde, que a las 6 empieza a ver los correos que van llegando. Y eso puede llevar a dos cosas. Por un lado, que se trabaje jornada extraordinaria, aunque no sea necesaria. Y por otro lado, el aspecto psicológico que puede llegar a afectar a la persona trabajadora, que puede eventualmente sentir que no está terminando nunca su jornada, que casi que todo es trabajo, que se extiende indefinidamente. Entonces, ahí es donde se puede hablar sobre el derecho a desconectarse una vez finalizada la jornada, sin que esto implique algún tipo, ¿verdad?, de represalia para el trabajador. Una situación que se ve muy a menudo y, bueno, yo la veía desde hace varios meses atrás, antes de la crisis, es que muchas veces, con la llegada de WhatsApp principalmente, muchas veces a uno se le incluye en chat de trabajo. Entonces uno empieza a ver mensajes de texto, de WhatsApp, de documentos, desde, bien lo decía usted, 5 de la mañana hasta 10 de la noche sin parar, ¿verdad? Entonces esto pues genera una sobrecarga en el trabajador. ¿Cómo se puede llegar a manejar estas situaciones? Bueno, es correcto. De hecho, el teletrabajo, como le decía, es buenísimo, trae demasiados beneficios para las personas trabajadoras y para las empresas, pero también hay que manejarlo de una manera adecuada para que no llegue a generar un conflicto con los trabajadores. Por ejemplo, muchas personas, incluso como pasa que trabajan sentados en la cama y eso hasta puede afectarlos psicológicamente porque después van a tener dificultades para dormir. ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, lo cierto es que no es un manejo que únicamente dependa de las personas trabajadoras. Es algo que tiene que manejarse a lo interno de las organizaciones. Porque si bien es cierto, no existe una normativa respecto al derecho a desconectarse, lo cierto es que sí existen regulaciones respecto a los límites establecidos en la jornada de trabajo. Tal vez una persona podrá no pensar, ¿verdad?, que escribirle un WhatsApp recordando, mira, recuérdese que mañana hay que hacer tal cosa, no va a ocasionar ningún tipo de problema, pero es un asunto relacionado con trabajo y si está por fuera de las jornadas puede traer consecuencias psicológicas para los trabajadores y también consecuencias ya legales en las empresas, que alguien, por ejemplo, alegue acoso laboral, que alguien alegue hostigamiento, que incluso haya un problema de protección de datos de la empresa por estar mandando documentos por medios que no son tal vez tan seguros. Entonces, en resumen, ¿qué se puede hacer para evitar todo esto? Bueno, que generar controles a lo interno de las organizaciones, recordar tal vez a las jefaturas, incluso a los compañeros de trabajo, que hay una jornada laboral, un horario, y también recordar que la jornada extraordinaria es para asuntos de una necesidad imperante de la empresa, no es que los trabajadores no puedan hacer una jornada extraordinaria. O sea, cuando se necesita, pues se maneja, se cancela correctamente y ¿verdad?, se maneja dentro de los límites que establece nuestro código de trabajo. ¿Qué otra cosa? Bueno, establecer controles para ver que el tiempo efectivo de trabajo de las personas, ¿verdad?, trabajadoras, y que eso no genere, ¿verdad?, que tal vez por una falta de control no estoy cancelando correctamente jornada extraordinaria o tal vez no me estoy dando cuenta que no se están cumpliendo con los objetivos. Abrir la posibilidad, por ejemplo, de que la empresa se pueda reunir por alguno de estos medios digitales, ¿verdad?, y conversar sobre cómo la satisfacción, el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores. Tal vez puedan dar insumos sobre situaciones que se están dando, que se sientan incómodos o que quieran manifestarlas, y de esta manera se puede tratar de solucionarlo antes de que llegue a generarse un conflicto al interno de una empresa.
Podrían hacerse reuniones de seguimiento, por ejemplo, para asegurarse, ¿verdad?, de que se están cumpliendo con las solicitudes o con las necesidades dentro de la organización. También se podrían hacer algún tipo de reunión o capacitación con respecto al manejo del estrés, porque el manejo del estrés no es solo algo que nos está afectando, tal vez por este cambio de realidad de estar teletrabajando, sino también porque hay personas que, por ejemplo, tienen también a los hijos estudiando en la casa, están preocupados de que algún familiar está enfermo. Y bueno, son una serie de situaciones que definitivamente a todos nos han sacado de nuestra zona de confort y eso, en cierto modo, pues también está afectando la salud mental de las personas trabajadoras. Uno de estos días escuchaba una historia particular de una empresa que implementó teletrabajo debido a lo de la crisis y que ellos inicialmente, pues cuando se reunía la jefatura con los colaboradores, lo hacía con videollamadas, con Zoom, así como estamos en este momento nosotros. Pero llegaron a un momento en que la misma jefatura decía, pero es que no estaremos más bien violentando la privacidad de la persona al estar reuniéndonos con videollamadas. Puede llegar a un punto de violentar esa privacidad también si se utilizan herramientas como Zoom o que permitan ver lo que se está viendo en la casa, tomando en cuenta esto que el colaborador está en la casa. Puede llegar a ese punto también de violentar ciertos derechos que tiene uno respecto a la privacidad. Bueno, siempre que el trabajador se encuentra dentro de su jornada laboral, el patrón igual puede llamarlo. Incluso en muchas empresas, dentro de las políticas o acuerdos de teletrabajo, se acuerda, por ejemplo, que ciertas veces al mes o en cierto momento en específico, tras un aviso previo, pueden incluso visitarlo al lugar donde están teletrabajando para verificar, por ejemplo, que tengan aspectos de seguridad ocupacional, que tengan buena iluminación, que tengan aunque sea una silla, incluso para dar un seguimiento a los activos de la empresa, ¿verdad? ¿Qué tal que los trabajadores se llevaron sillas, se llevaron la computadora y tal vez no se están cuidando de la manera apropiada? Todo eso es factible, pero, ¿verdad?, tampoco es que el poder de fiscalización del patrono se puede extralimitar. Todo esto es importantísimo que quede súper claro en una política en la que se pueda especificar, ¿verdad? Incluso, ¿por qué no?, llegar y dar sugerencias. Miren, si tenemos alguna videollamada, bueno, estos son los sistemas por los cuales nos vamos a comunicar. Vamos a hacer siempre una programación previa para que se preparen. Sugerimos, por ejemplo, que cuando coloquen la cámara, que esté dando contra una pared en blanco, ¿verdad? Tal vez no que esté dando contra unas gradas, porque después algún miembro de la familia va corriendo y sale en pijama y sale en el video, ¿verdad? Todas son cosas que se pueden dar como sugerencias. Igual se pueden dar capacitaciones con respecto a uso de los equipos, de los sistemas, de las redes sociales, cómo cuidar la información de la persona trabajadora y también de la empresa, ¿verdad? Pero no necesariamente eso implicaría una violación a la intimidad o a la privacidad del trabajador, siempre que se encuentre, ¿verdad?, motivos objetivos por los cuales la empresa requiera hacer la visita o conversar telefónicamente con el trabajador y sea dentro de la jornada. Ahora bien, diferente sería que lo llame, no sé, fuera de horas laborales, por una llamada con video por WhatsApp, que ya no es como uno de los medios como oficial. Bueno, muchas empresas lo tienen como oficial, pero digamos que en ese escenario en que no fuera el medio oficial, que lleguen y lo llamen por ahí fuera de horas laborales, ¿verdad? Ya eso sí puede llevar a reclamos con respecto a la privacidad, o que tengan un correo en la empresa y tengan un correo privado y le escriban al correo privado un sábado, ¿verdad? Ya eso sí podría eventualmente llegar a alegarse como una violación a la privacidad, pero siempre que toque debidamente acordado y que ¿verdad?, se vea el ámbito de juego, ¿verdad?, en una política preferiblemente, pues no debería haber un problema. En ese sentido, pues me parece que toma mucha importancia de protocolizar todo lo que se debe realizar en respecto al teletrabajo. Cómo se va a manejar, en qué momento nos podemos reunir, en qué momento nos podemos llamar, cómo se va a medir la efectividad del trabajo que realiza el colaborador. Y también donde esté bien estipulado lo que usted comentaba sobre el derecho a la desconexión. Ya a partir de mi jornada que finaliza a las 5, ya ahí tengo derecho a no contestar tal vez correo electrónico, mensajes de texto, que muchas veces pues eso tampoco es entendido por la empresa. Sin embargo, esos protocolos toman mucha importancia en todo esto. ¿Cómo crear ese protocolo
a partir de la experiencia que se ha vivido por parte de las empresas en estos últimos 3 meses de pandemia? Bueno, de hecho, en la ley y el reglamento se establece que si no se acordó el teletrabajo desde el momento de contratación, de querer aplicarse posteriormente, se tiene que suscribir un acuerdo con la persona trabajadora. Entonces, en esta posibilidad de hacer el acuerdo, se pueden negociar muchísimas cosas. Se puede negociar, bueno, cuáles son los sistemas que se van a utilizar, cómo se va a vigilar el tiempo efectivo de trabajo. Por ejemplo, hay aplicaciones o sistemas dentro de las computadoras que usted se conecta en la mañana, se desconecta a la hora del almuerzo, se vuelve a conectar después del almuerzo y se desconecta al final del día, ¿verdad? Estos sistemas donde usted pueda, por ejemplo, vigilar que los objetivos se estén cumpliendo. Todas estas situaciones se pueden plasmar en un acuerdo y también, bueno, eso es en término concreto con esa persona trabajadora, pero también en términos generales se puede manejar alguna política interna donde todas estas situaciones queden completamente claras, incluso en caso de que un trabajador tenga una duda donde se pueda establecer algún medio de comunicación, por ejemplo, con el Departamento de Recursos Humanos. Pero bueno, esa sería la posibilidad que tenemos, ¿verdad? Esa opción o necesidad de suscribir un acuerdo estaba desde antes, pero ahora en la práctica ya podemos ver verdaderamente que es muy importante incluir en estos acuerdos que tal vez antes no se nos ocurría, ¿verdad? Y con respecto al derecho a la desconexión, pues muchas veces también he escuchado personas que comentan que más bien ellas se sienten más estresadas trabajando desde la casa o realizando teletrabajo que en la misma oficina. ¿Qué efectos negativos tal vez podría generar ese abuso, por decirlo de esa manera, de no respetar los límites que hay en la jornada laboral respecto a la persona que está allí? Porque ya si en un principio se siente estresada por la nueva modalidad, por adaptarse, ya con una sobrecarga de trabajo adicional, pues puede generarle más perjuicio a esa persona trabajadora. ¿Qué elementos podría sucederle a ellos o qué riesgos podrían tener más bien? Ok, preliminarmente sí me gustaría aclarar que es correcto, muchas personas se sienten estresadas y eso también se debe por falta precisamente de controles. Por tal vez la persona cree que por no estar en el trabajo, tal vez el patrono no sabe que sí está trabajando, ¿verdad? No hay controles para ver que se están cumpliendo con los objetivos o que se está conectando al momento que se debería conectar y tal vez sienten como esa necesidad de tal vez dar esa milla extra que tal vez no requería por la empresa. Entonces, siempre tiene que, ¿verdad?, vigilarse bien eso, esa necesidad de que, bueno, tenés un límite de la jornada, no tienes que conectarte después de eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué consecuencias puede tener? Yo le conversaba a usted sobre 2 posibles consecuencias que pudimos localizar, ¿verdad? Por un lado, la psicológica. ¿Cuál sería esa psicológica? Bueno, que una persona alegue que tiene el síndrome de burnout, que se le ha dicho así en la doctrina. ¿Qué significa? Bueno, es un agotamiento, un cansancio crónico, producto del trabajo, ¿verdad? Y esto es reconocido como, ¿verdad?, como un padecimiento relacionado al trabajo por el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, puede también llegar a alegar que hay un estrés laboral, y el estrés laboral, en términos del Instituto Nacional de Seguros, puede ser también un riesgo de trabajo. Incluso puede conllevar, entonces, a que algunas personas tengan que incapacitarse por problemas de salud psicológica. ¿Qué también puede pasar? Que tal vez alguien llegue y alegue, no, mira, yo me siento acosada o hostigada por mi patrono o por mis compañeros porque me escriben frecuentemente, ¿verdad? Y eso puede también conllevar a problemas con el recurso humano. ¿Qué también puede haber? Que alguien que trabaje jornadas muy extenuantes tenga problemas de concentración y eso afecte también el rendimiento de la empresa. Por su lado, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene esto en una empresa? Bueno, que haya fuga de personal, que a la gente no le guste la manera en que se está manejando toda la situación y decidan renunciar, que se inicie algún proceso de acoso laboral, ¿verdad? Por lo mismo que yo le comentaba, que tal vez sienta que algún compañero está tratando de que se vaya del centro de trabajo porque lo ha estado acosando. También, como le decía, que se haya una disminución del desempeño, que haya reclamos de jornada extraordinaria si no hay un control correcto sobre la cantidad de trabajo que está efectuando una persona trabajadora y no se está cancelando la jornada extraordinaria, puede llegar y hacer un reclamo por la jornada extraordinaria no cancelada, incluso presentar una demanda por incumplimiento de las normas de trabajo. Y bueno, también si no se manejan unos sistemas adecuados que puedan
proteger los datos de la empresa, pues puede haber una fuga de datos importantes de la empresa, o bueno, como usted mencionaba, incluso que alguien alegue una invasión en la privacidad. Entonces, establecer los límites son muy importantes en este tipo de contrataciones para evitar este tipo de inconvenientes. Los límites tienen la salvedad, por decirlo de esa manera, de que tienen líneas muy delgadas, valga la redundancia. ¿Cómo sé yo cuando puedo estar sufriendo un acoso? Estoy teletrabajando, pero ¿cómo sé yo cuando estoy sufriendo un acoso a cuando es algo normal de la empresa por la dinámica que llevan ellos? Ok, con respecto a acoso laboral, en Costa Rica no existe una normativa, existe para acoso sexual, pero para acoso laboral no hay. Jurisprudencialmente lo que se ha visto es, existe acoso laboral cuando es una conducta sistemática, continua, que lo que busca es disminuir o desmejorar las condiciones de empleo de esa persona, que eventualmente incluso termine renunciando o que se termine yendo de la empresa, ¿verdad? Va de la mano, como le decía, con esa conducta sistemática, continua y que tiene un objetivo de lastimar o perjudicar a la persona. No se va a entender como acoso laboral que aisladamente se le regañe porque hizo algo mal, ¿verdad? O que dos compañeros se peleen, ¿verdad? Como una confrontación en particular. Eso puede ser sancionable, claramente, pero digamos que unos compañeros se peleen no necesariamente implica que haya un acoso laboral. Sin embargo, igual, ¿verdad? Si existe alguna conducta de este tipo, puede eventualmente llevar a que una persona presente un proceso, una solicitud de que se abra un proceso de acoso laboral. Vivian, yo como colaborador, por ejemplo, mencionábamos que muchas veces pasa que puede entrar un mensaje después de hora laboral, 5:30, pero ya a esa hora ya yo quiero desconectarme porque tuve un día muy cansado, muy estresante, y ese mensaje quiero tratarlo al día siguiente, ya en la jornada. ¿Cómo decirle al jefe o cómo hacerle ver al jefe, por ejemplo, que ya estoy en mi tiempo libre, que ya tengo mi derecho de desconexión, porque muchas veces puede darle miedo al colaborador decirle al jefe o no contestarle al jefe por temor a esa persona que pueda tomar represalias? ¿Cómo puede reaccionar o qué puede hacer el colaborador en una circunstancia de ese tipo? Bueno, sí hay que diferenciar también que existen necesidades de la empresa, tal vez alguna necesidad imperante, alguna urgencia, y se puede solicitar a un trabajador que labore jornada extraordinaria, y la persona trabajadora, salvo que tenga un justificante válido, pues tiene que colaborar también con la empresa. Igual también hay trabajadores que, por ejemplo, se les paga disponibilidad, entonces no pueden llegar y decir, no, ya no, porque ya es tarde, no, si se le paga disponibilidad, pues se espera que esté disponible. Pero lejos de esas excepciones, el trabajador pues está en su derecho, ¿verdad?, de no contestar el mensaje o no contestar el correo y contestar al día siguiente, ¿verdad?, sin que eso implique una represalia, porque igual, como le decía, existen límites en la jornada. Pero también, como le mencionaba al inicio, no es solo una obligación de los trabajadores, sino que es una obligación de toda la organización como tal, ¿verdad? Sí, es una balanza al final de cuentas entre el trabajo que yo voy realizando, también lo que necesita la empresa de mí y lo que yo puedo dar también como colaborador. Y bueno, siento que el teletrabajo pues, es algo nuevo acá en las empresas del país, tanto para uno como trabajador como para los empresarios. Entonces es un proceso también que tiene que irse realizando e implementándose de la mejor forma en un proceso continuo de aprendizaje. Vivian, nos va ganando el tiempo, pero quería darle las gracias por esta charla, esta conversación, un concepto muy, muy interesante realmente, ese derecho a la desconexión, que también debe ser muy conocido tanto por el trabajador como la empresa, y para poder ir implementando de la mejor forma pues todo esto del teletrabajo, trabajo remoto, que va a ser parte a partir de la finalización de esta crisis en nuestra nueva normalidad, me parece a mí. Correcto. Lo importante es cuidar la salud, ¿verdad?, física, pero también la salud mental en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, conversamos con Vivian Rodríguez, abogada de IG Law, sobre el tema de la desconexión, del derecho a la desconexión en tiempo de teletrabajo, que es algo pues, muy, muy importante. Muchísimas gracias, Vivian, nuevamente por este tiempo, por esta conversación y estos nuevos conceptos. Y muchas gracias a todos los seguidores de Rumbo Económico por acompañarnos esta tarde con esta interesante entrevista. Los esperamos en próximas ediciones. Y les recordamos que si desean
tener información de valor sobre economía, finanzas y negocios, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net. Muchas gracias y